Esta herramientita no está funcionando. Esta otra planilla, ¿la pueden ver? Sí, Sí, licenciado. licenciado, ahora sí. Okay. Lo que vamos a hacer es abrir una hoja. Bueno, empecemos. Hoy vamos a ver lo que se denomina el costo promedio ponderado de capital. El costo promedio ponderado de capital. Que su abreviación en inglés lo van a encontrar con el nombre de la WACC. Weighted Average Cost of Capital. Bueno, pero antes de entrar de lleno al tema, vamos a recordar lo que ya hicimos en una clase. Recordar dos herramientas. Una herramienta que le habíamos dicho que es la fórmula para hallar el valor actual a interés compuesto, donde trabajamos con una tasa I que puede estar capitalizada J veces al año. Cuya fórmula es esta, ¿no? Solamente nos falta insertar el exponente. Donde el exponente va a estar dado por los años multiplicado por la variable J. Entonces, esta fórmula, la habíamos explicado, nos permite traer valores que están en el futuro al presente. Y la otra fórmula que nos importaba era las tasas equivalentes, tasas de interés equivalentes, donde distinguíamos dos tipos de tasa. Decíamos, le vamos a llamar con una R minúscula,
aquella tasa de interés que es anual. Por ende, paga intereses una sola vez al año. Y le vamos a llamar una I minúscula a lo que se denomina la tasa de interés nominal. A diferencia de la anterior, la tasa de interés nominal paga intereses más de una vez al año. ¿Cuántas veces? J veces. Entonces, en eso se distingue la tasa de interés anual y la tasa de interés nominal. La una solamente paga una vez al año y la segunda paga más de una vez al año. Por lo tanto, esa su variable J es la que nos va a decir cuántas veces. Si nosotros pagamos intereses mensuales, entonces J asume el valor de 12, derivado de que un año tiene 12 meses. Si pagamos intereses cada 3 meses en forma trimestral, la J asume el valor de 4. ¿Por qué? Porque 4 trimestres tiene un año, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, lo que habíamos hecho, si se acuerdan, era plantear cómo calculo el valor futuro trabajando con la fórmula del interés compuesto y decíamos es igual al valor actual. Vamos a copiar esta parte. En la primera fórmula, de acá arriba me falta el menos, cuidado. Aquí falta el menos. Vamos a agrandar un poquito. Entonces, lo que habíamos hecho es decir, el valor futuro es igual a un valor actual, a un capital, elevado a una tasa de interés anual R, le estamos llamando, y como paga una sola vez al año, entonces la J es igual a 1. Entonces, esta sería su fórmula para hallar un valor futuro a interés compuesto cuando la tasa de interés es anual y el tiempo es años, ¿no? En esta fórmula, la tasa de interés es anual y el tiempo es anual. Las dos variables son anuales. Y la otra fórmula que habíamos hecho era trabajando con la tasa de interés nominal. Entonces colocábamos la variable, en vez de R, utilizaba I, y como paga más de una vez, colocamos J, porque J ya llega a ser distinto de I, o distinto de 1, y al tiempo lo multiplicamos por J. Entonces, encontramos la fórmula del interés compuesto, el valor futuro de interés compuesto, pero trabajando con una tasa de interés nominal. Entonces, ¿cómo estarán expresadas los datos cuando
nos dan información, cualquier problema. Si a mí me dan 7% y no dice nada más, esta es una tasa de interés anual. Paga una sola vez al año. Entonces, este sería el valor de la R minúscula. Pero si yo les doy una leyenda que diga 7% capitalizable semestralmente, esta ya no sería una tasa anual porque sería una tasa que paga cada semestre. Entonces, esta vendría a ser simbolizada con una I minúscula y tendría su J. El valor de la J, en este caso, sería 2, ¿no? Entonces, lo que hicimos en clases es igualar estas dos funciones, trabajando con una tasa anual y trabajando con una tasa nominal. Y al igualar las dos funciones, se eliminan, se simplifican el valor actual y se asume que se está trabajando para un año. Entonces, con esos supuestos, nos salía que 1 más R, es decir, 1 más la tasa anual, era igual que la tasa nominal. Donde n es igual a 1, porque estamos trabajando igual a un año. Y nos quedaría J, ¿no? Entonces, esto que estamos colocando acá vendría a ser una ecuación que permite trabajar o transformar una tasa anual en una nominal, o si conocemos la nominal, hallar la tasa anual. Estas dos herramientas necesito que se metan en su cabeza porque las vamos a usar una y otra vez. Uno es la ecuación donde iguala la tasa anual con la tasa nominal, y la otra es la fórmula que está aquí arriba, que nos permite hallar valores actuales a interés compuesto. O dicho de otra manera, nos permite traer valores que están futuros al presente. Entonces, esta vamos a trabajar constantemente. Ahorita está expresada como si trabajara todo con tasa nominal, ¿no ve? Pero si tuviera una tasa anual, pues simplemente le cambio la letra y la fórmula sería 1 más R sin dividir entre J porque es tasa anual y elevaríamos a N, nada más. Pero la fórmula tiene la misma función, de traer valores futuros al presente. Muy bien. Sobre la base de eso, ahora vamos a entrar a explicar en qué consiste el costo promedio ponderado de capital. Una primera característica que tiene este método es que trabaja con información de una empresa. En cambio, el anterior método que habíamos visto del KPM, no le interesa un pepino la información de la empresa. Trabaja con sus
títulos que ha emitido la empresa, puede ser una acción, puede ser un bono, puede ser un pagaré, pero no le importa ningún tipo de información contable, ni estadística, ni de personal, nada. No le interesa ese método. En cambio, para la UAC, una de las características más principales que tiene es que trabaja con información de la empresa. Y por ende es información de carácter interno que tiene la empresa y que la tiene a la mano. 2. Como su nombre indica, calcula o determina el costo de capital, le voy a poner entre paréntesis el costo del dinero, para cada fuente de financiamiento. ¿Ok? Eso nos dice que si yo me presto plata del banco, tiene su propio costo de capital. Si me da una línea de crédito el ferretero de la esquina, eso también tiene su propio costo de capital. Si me pongo a vender más acciones para extraer más plata de accionistas preferentes, eso también tiene su propio costo de capital. Entonces, no hay un solo capital, no hay un solo costo de capital. ¿Lo vamos a hallar? Sí, ese va a ser la WACC. Pero esta WACC se va a determinar a partir de cada costo de capital que determinemos para cada fuente de financiamiento. ¿Ok? Entonces, si tenemos 4 fuentes de financiamiento que tiene la empresa, 4 costos de capital vamos a calcular. Una vez que tengamos el costo de capital de cada fuente, la tercera característica nos va a decir es que vamos a utilizar, como el nombre del método dice, un promedio ponderado, no un promedio simple. Vamos a utilizar un promedio ponderado. Y la razón por la cual se utiliza un promedio ponderado es que cada fuente de financiamiento tiene una importancia distinta. O sea, si estoy buscando plata en bancos o de empresas o de socios o de terceros, como son las ferreterías, qué sé yo, cada una tiene su costo de capital, sí, pero no todas esas fuentes de financiamiento nos dan la misma cantidad de plata. Uno me va a dar más que otra. Por ejemplo, si yo voy al banco, no voy a ir porque me preste 1.000 bolivianos como empresa. Voy a ir para que me preste 1.000.000 de bolivianos, 2 millones, etcétera, ¿no? En cambio, a la ferretería no le voy a decir, dame una línea de crédito de 1.000.000 de bolivianos, se va a caer de espaldas. Seguramente me dirán, no, pues, te puedo dar una línea de crédito equivalente, que sigo máximo hasta 50.000 por mes, nada más. Entonces, cada fuente de financiamiento tiene sus propias características que determina su propio costo de capital, pero que tiene una importancia relativa. Hay fuentes de financiamiento más importantes y otras que son menos importantes. ¿Cómo calculamos ese grado de prioridad, ese grado de importancia? Simplemente sacando la proporción de cada fuente de financiamiento frente al total de las fuentes de financiamiento, ¿no? En otras palabras, lo que vamos a hacer es sumar cuánta plata hemos obtenido de todas las fuentes y después dividir cada fuente entre ese total. Y ahí nos va a dar unos porcentajes que van a definir cuál es la importancia que tiene cada fuente de financiamiento. Eso va a ser el ponderador, que lo vamos a usar como promedio ponderado.
Bueno, otra de las características que vamos a ver con bastante lujo de detalle es el IUE, que es el impuesto a las utilidades de la empresa. Lo que todo el mundo en este momento se están trabajando en el área financiera, ya tienen que estar calculados porque hasta el 30 de abril la mayor parte de las empresas paga este impuesto. Recordemos que el IUE, el impuesto a las utilidades de la empresa, sale en función a la utilidad que obtengamos antes de intereses, a la utilidad que obtengamos antes de impuesto. Esa es la base imponible. Entonces, en la medida que la base imponible se reduzca, menos impuesto vamos a pagar. Y cuando digo impuestos, repito una vez más, estoy hablando del IUE, no estoy hablando del ITE, no estoy hablando del IVA, no estoy hablando del impuesto municipal, no. Estoy hablando del impuesto a las utilidades de la empresa. Entonces, en la medida que yo tenga una menor base imponible, menos impuestos. Si tengo una mayor base, más impuestos. Entonces, lo que vamos a aprender es a calcular el costo del dinero que tiene cada fuente de financiamiento, considerando impuestos y sin considerar impuestos. Vamos a ver de las dos formas. Porque cuando yo pago menos impuesto, resulta que la fuente de financiamiento me está posibilitando que yo me ahorre unos pesos pagando menos impuesto, ¿no es cierto? Pero también al contratar una fuente de financiamiento me va a generar gastos relacionados a la obtención de esa fuente de financiamiento. Y eso va a ser un aspecto adverso para la empresa, le va a significar negativamente plata que sale de la empresa. En cambio, cuando dejo de pagar un importe del impuesto más reducido, eso es un beneficio para la empresa. Y si es un beneficio, tendrá el signo positivo. Bueno, entonces hasta ahí son algunas de las características que vamos a ver en este método. Otro tema. El otro tema, creo que ya lo vimos con ustedes, es tener claro la estructura de un estado de resultados. O sea, qué partes componen un estado de pérdidas y ganancias, un estado llamado estado de resultados. Decíamos, la primera línea seguramente va a haber ingresos por ventas. Luego, dependiendo del tipo de empresa que sea, le vamos a bajar los costos de venta o también le voy a bajar el costo de fabricación o el costo de producción de los artículos vendidos. Entonces, si es una empresa comercial, tendremos costo de venta. Si es una empresa industrial, tendremos costo de producción de los artículos vendidos o de los bienes vendidos, ¿no? Y si restamos los ingresos por ventas menos costo de ventas o por el costo de producción, obtenemos lo que se llama el margen bruto. A este margen bruto le afectamos con todos los demás gastos que tenga la empresa. ¿Qué tipo de gastos? Como se imagine, ¿no? De todo tipo. Pueden tener gastos generales, pueden tener gastos
operativos, pueden tener obviamente gastos de comercialización, donde esté la publicidad. Seguramente también va a estar la depreciación, estarán impuestos como el IT, estarán las tasas que paguemos al municipio o tasas que paguemos a algún regulador. El IVA no, porque el IVA es un impuesto indirecto, por lo tanto los ingresos están registrados netos de IVA, ¿no? Y también podrán haber acá, con seguridad, gastos bancarios que ustedes hayan hecho para gestionar algún préstamo. Entonces la idea es de que a este margen bruto me lo quitan, me lo restan todo lo que son este conjunto de gastos y me van a lograr obtener lo que llamamos el resultado operativo. Si el resultado da un número positivo, en ese caso hablamos de una utilidad operativa. Y si el resultado da un número negativo, hablamos de una pérdida operativa. Luego, ¿qué sigue la estructura del estado de resultados? Sigue los otros ingresos que no son operativos, que no son recurrentes, y le quitamos los otros gastos también que son no operativos. Entonces acá colocamos los otros ingresos y los otros gastos. Producto de esto, sacamos el resultado que se llama resultado antes de intereses e impuestos. Que si ese resultado es positivo, nosotros normalmente en clases lo llamamos el UAI, ¿no? Utilidad antes de intereses, antes de impuestos. Pero de manera genérica, como puede ser este resultado positivo o negativo, le colocamos la palabra resultado. ¿Qué quitamos posteriormente? Quitamos los costos financieros, o sea, los pagos de los intereses, las comisiones, para después quedarnos con el resultado antes de impuesto y finalmente, como penúltimo fila, quitamos el IUE y por fin logramos obtener lo que conocemos como el resultado neto del año neto de gestión. Entonces, esta es la estructura tipo de un estado de resultados. ¿Por qué traemos a colación esto? Lo que pasa es que, como les decía hace un momento, cuando ustedes gestionan un
una fuente de financiamiento. Supongamos que ustedes están detrás que el banco Triple X les desembolse un préstamo. Pero como ustedes sabrán, el banco les va a decir, ya listo, preséntame tales documentos, trae fotocopiado en forma legalizada tu poder, etc. Entonces el banco les va a hacer gastar muchas cosas que ustedes van a tener que asumir como empresa. Probablemente les obligue a contratar un seguro. En caso de que ustedes fallen, haya un seguro donde yo pueda recuperar como banco mi plata. Y por supuesto, si hay préstamo, va a haber que van a tener que pagarse intereses, ¿no? Entonces, todos estos temas que son por culpa de la gestión que estamos haciendo con el banco y que van a estar asociadas a un préstamo que me va a dar el banco, yo no los tendría si es que no estoy optando por prestarme. Si no me presto, no pasa nada, no habría ni pago de intereses, no habría que contratar un seguro para dar garantía al banco que se le va a recibir su dinero, no tendríamos los gastos de notaría, de legalización, nada de eso, sería cero. Pero si los tenemos, ¿dónde van a ir a parar estos ítems? Van a ir a parar a a una de las cuentas que tienen previsto en su estado de resultados, a una de las cuentas que ustedes tengan en la empresa. Entonces, algunos irán a parar, por decir algo, estos gastos probablemente vayan a gastos generales, por decirles algo. El seguro probablemente va a ir como parte de... El seguro, por decirles algo, vamos a meter como gastos operativos. Los intereses van a venir por este otro lado. Entonces se van a repartir, se van a distribuir estos gastos y costos que la empresa haya hecho por culpa del préstamo que estamos queriendo, ¿no? Entonces, al existir gastos y costos adicionales, ¿qué va a pasar? La base imponible, que es esta, que estoy pintando con fondo de color amarillo, al tener más costos y gastos, ¿qué va a pasar con el resultado antes de impuesto? Va a bajar. ¿Por qué? Porque estoy imputando, estoy clasificando los gastos que he tenido y los registro. Y entonces eso va a hacer que tenga menos utilidad antes de impuesto. Eso hace que tenga menos resultado antes de impuesto. Luego, calculo los impuestos. Repito, estamos hablando del impuesto a las utilidades, no el IVA, no el IT, no el impuesto a los municipios. Eso está más arriba. Entonces, al tener una base imponible más baja, el impuesto va a ser más bajo también. Entonces, eso vamos a tomar en cuenta porque cada vez que elijamos una fuente de financiamiento, vamos a ver si esa fuente está generando algunas líneas, algunos conceptos por los cuales yo pueda pagar menos impuestos. Entonces, no se me olviden, la estructura del estado de resultados, ténganlo mentalmente, porque vamos a ir viendo cada fuente de financiamiento con sus propias cuentas y preguntarnos si esas cuentas de alguna manera bajan o suben el impuesto a las utilidades que tengamos que pagar, que tengamos que cancelar. Ok, otro tema. Hasta el cansancio
hemos visto este estado financiero. El llamado balance general. Y sabemos que este balance general tiene tres áreas. Un área representado por todo el conjunto de activos. Estarán lo que conocemos como activos. Y aquí estará lo que conocemos como pasivo. Y el patrimonio neto, ¿no? Más abajo. Bueno. ¿Qué habíamos dicho que son los activos? La suma de bienes y derechos que tiene una empresa, no todo lo que ha invertido la empresa. ¿Y qué era el pasivo y el patrimonio neto? En pocas palabras, no eran otra cosa que las fuentes de financiamiento que tiene la empresa para costear, para cubrir su inversión que está en el activo. Entonces, pasivo, ya sabemos, son recursos de terceros, son deudas. Y en el patrimonio neto estarán las cuentas que representan la plata del dueño, la plata del accionista, la plata del empresario. Y como pasivo y patrimonio neto son las fuentes de financiamiento que han permitido comprar ese conjunto de activos, de aquí es donde vamos a sacar las fuentes de financiamiento, porque eso es lo que acabamos de decir. ¿Qué es el pasivo? Es una fuente de financiamiento de terceros. ¿Y qué es el patrimonio neto? Es una fuente de financiamiento propia de los dueños, de los accionistas, de las utilidades retenidas. Ahora, como vamos a trabajar con información de la empresa, vamos a pedirle su balance general y vamos a poder ver cuáles son sus pasivos. Y si la naturaleza de los pasivos simboliza toda la deuda que tiene una empresa, se va analizando cuenta por cuenta. Y como ya dijimos, cada cuenta tiene su propio costo de capital. Pero la barrida que tengamos que hacer cuenta por cuenta tiene un objetivo. Y el objetivo es identificar qué fuentes de financiamiento tienen costo de capital. Y por el otro lado, vamos a identificar qué otras fuentes de financiamiento no tienen costo de capital. Las más importantes, las más recurrentes, tienen costo de capital, porque nadie nos presta plata en forma gratuita. ¿Que va a haber también fuentes de financiamiento sin costo de capital? Sí, van a haber, pero normalmente son pocas opciones, y segundo, no cubre repito, las fuentes de financiamiento son con costo de capital y sin costo de capital.
Las que no tienen costo de capital son poquitas, son reducidas y no tienen una gran cantidad de dinero. Es poco dinero, es poco significativa la fuente de financiamiento. Entonces, nunca vamos a poder encontrar, por ejemplo, la hipoteca de mi inmueble ante el banco como fuente de financiamiento que no tiene costo de capital. Eso significaría que no pago intereses al banco, que el banco no me cobre intereses. ¿Por qué hacemos esta distinción en los pasivos? Porque solo nos interesa trabajar con las fuentes que tienen costo de capital. Las que no tienen fuentes, las que no tienen, no vale nada usar el dinero ajeno, no es que no me importa, voy a tratar de trabajar con el mayor número posible, pero sí, como no tienen costo de capital, no tienen para qué entrar en el cálculo de la UAC, porque a la UAC solo entran las fuentes de financiamiento que tienen costo de capital. No tiene, no entra. Entonces vamos a hacer en los ejercicios esa identificación de cada fuente de financiamiento y las condiciones con las cuales está otorgada cada fuente. El tercer bloque, que es el patrimonio neto, ya sabemos que son recursos propios, es decir, que pertenece a la empresa o al conjunto de socios que exista. Todas las cuentas del patrimonio neto tienen costo de capital. ¿Ok? A diferencia del pasivo, todas las cuentas del patrimonio neto sí nos interesan para el cálculo de la UAC. Sí nos importa porque todas estas tienen un casco en forma obligatoria. Todas estas fuentes tienen un costo de capital y para la UAC solamente nos interesa fuentes con costo de capital. Las que no tienen no entran en su cálculo, pero sí la empresa va a seguir utilizando, por supuesto. Porque es como si me dijera, ¿te importa que te preste plata y no te cobra interés? De maravilla, es excelente. Cuanto más dinero me prestes, mejor. Pero cuando tenga que calcular mi costo de capital, no lo voy a tomar en cuenta. Bueno, entonces, eso es lo que se hace cuando trabajamos con información de una empresa y lo que vamos a hacer es pedirle el último balance de la empresa. Ahora, la pregunta será, ¿y cómo sé si una fuente de financiamiento en el pasivo tiene costo de capital o no tiene costo de capital? La manera de distinguir es muy sencillo. Si ustedes tienen una deuda y esa deuda no la pagan y va creciendo en el tiempo, significa que tiene costo de capital, ¿no? Si un pasivo cualquiera lo tienen registrado en su balance general y ven que a medida que pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses o el año, su saldo se sigue manteniendo de manera constante, significa que no tiene costo de capital. Pero si su saldo va creciendo en el tiempo, significa que esa sí tiene costo de capital. Entonces, de esa manera, vamos a separar los pasivos en base a la información de una empresa que nos dé. En cambio, en el patrimonio neto no tengo que hacerme ese problema. ¿Por qué? Porque todas las fuentes tienen costo de capital, entonces entran de cajón, entran de cabeza.
bueno. Ok, todo lo conceptual creo que ya está explicado. Ahora necesitamos meternos de lleno al método. La WAC se le enseña en su método abreviado, en 10, 15 minutos a lo máximo, o podemos enseñar de la manera más larga en varios días, trabajando fuente por fuente. Vamos a utilizar esta segunda opción. Porque si ustedes me saben calcular de manera detallada, pueden hacerlo en cualquier empresa, cualquier momento. No se van a hacer el problema, porque van a saber cuál es la técnica, cuál es la metodología. En cambio, si trabajamos con la técnica que me permite enseñar en 10 minutos, mucha información van a tener que asumir como dada, y eso es lo peor, ¿no? Porque cuando salimos a trabajar, nadie nos dice, este es tu X, esta es la función, esta es la herramienta que usa, nadie nos dice. Como profesionales, nosotros tenemos que saber. Como parte de este pasivo, muchachos, están todas las cuentas pendientes que tiene la empresa con terceros, ¿no? Entonces acá tenemos básicamente externos, terceros, personas. Cuentas con el fisco, cuentas por pagar con la gestora, cuentas por pagar con proveedores, cuentas por pagar con bancos, etc. Y en cambio, todas las fuentes de financiamiento, cuentas que estén en el patrimonio neto, serán fuentes de financiamiento internas. Ahora, ¿cuál es la fórmula con la cual vamos a calcular la WACC? Vamos a decir que la WACC, el costo promedio ponderado de capital, es igual, lo que voy a hacer es colocar una D. D significa pasivos que tienen costo de capital. ¿Ok? Vamos a poner una D y representan pasivos que tienen costo de capital. No están aquí las fuentes sin costo de capital. ¿Quién me podría decir fuentes sin costo de capital? Lo más usual, por ejemplo, es pensar en una factura de un servicio básico, ¿no? Una factura de servicio básico les entregan, por decirles algo, la factura el primero del mes y les dan plazo para que paguen hasta fin de mes. Pero como son servicios básicos, no son posibles de ser cortados de manera inmediata si es que no pago a fin de mes. Entonces, viene el segundo mes y en el segundo mes nos traen la factura del mes que acaba de concluir, pero con la deuda también pendiente del anterior mes. O sea, la factura es más salada. Y también me dan otros 30 días para pagar la deuda. Entonces, desde el punto de vista financiero, la empresa va a cancelar la deuda lo más tarde posible. La primera factura yo la podría pagar el mismo día que me han entregado, pero no lo voy a hacer, porque esa plata que podía destinar a un servicio básico puedo estar utilizando para otros requerimientos que tiene mi empresa. ¿Cuándo lo tendría que pagar? Lo voy a pagar el penúltimo o el último día de vencimiento que tiene la factura. Ese día voy a pagar. ¿Para evitar qué? Para evitar que después que se venza me coloquen importes adicionales, comisiones, penalidades, etc. Si entro a ese campo, significa que la fuente de financiamiento se ha convertido en una fuente de financiamiento con costo de capital. En cambio, si lo pago antes de su vencimiento,
Es una fuente de financiamiento por 2 meses. Los montos obviamente no son altos, pero son pocas los ejemplos que pueden tener esas características, ¿no? De que no suban en el tiempo. Los impuestos, por ejemplo, las retenciones que hacen del débito fiscal, del IT. Normalmente tenemos en los primeros 15 días del siguiente mes como plazo para pagar esos impuestos. Si yo uso o voy acumulando ese dinero que es del fisco, ¿lo puedo utilizar? Sí, lo puedo utilizar. Y lo utilizo de manera gratuita, ¿hasta cuándo? Hasta el día que me toque pagar el impuesto. Si pago al día siguiente, ya va a venir con penalidades. Entonces, ¿puedo dejar sin pagar los impuestos todavía? Sí, los puedo dejar, nadie me va a agarrar, nadie me va a llevar preso. Lo que sí se va a empezar a generar son un conjunto de penalidades, un conjunto de intereses por mora, que va a hacer que mi deuda suba, va a empezar a subirse en el tiempo, si es que pagamos después de la fecha de vencimiento, ¿no? ¿Pero qué es una fuente de financiamiento? Sí. ¿Sin costo? Sí. ¿Pero hasta cuándo? Hasta la fecha que ustedes tienen obligación de pagar. Después de esa fecha, esa fuente de financiamiento sigue siendo como tal, sí, sigue siendo, pero ya tiene costos de capital, porque Impuestos Nacionales me va a cobrar intereses por cada día que yo tarde en pagar. Me va a cobrar una penalidad por incumplimiento de deberes formales, con todo me va a atacar, ¿no? Entonces, esos son costos de capital, son costos del dinero traducidos en ese tipo de penalidades y accesorios. Bien, entonces, decíamos, a los pasivos que tienen costos de capital los vamos a simbolizar con D, y a las cuentas del patrimonio neto en su integridad que tienen costos de capital, lo vamos a simbolizar con una P, P dentilarial. Ok. Entonces, la WACC va a ser derivada de los pasivos que tienen costo de capital vamos a encontrar, o sea, a ver, lo que vamos a hacer es, los pasivos son D, las cuentas del patrimonio neto son B, y la sumatoria de D más B va a ser igual, ¿qué letra le ponemos? A una P, digamos. O sea, la sumatoria de pasivos con costo de capital más todas las cuentas del patrimonio neto va a dar igual a P. Entonces, yo voy a calcular la proporción de los pasivos frente al total de las fuentes de financiamiento. O sea, voy a dividir entre P. Y si quieren, pueden multiplicar al tanto por ciento, les va a dar un porcentaje. Pero lo importante es de que esto nos está expresando una proporción. La proporción significa el porcentaje de pasivos frente al total de las fuentes de financiamiento. Y eso lo vamos a multiplicar por 1 menos T minúscula, donde la T minúscula es la alícuota del impuesto a las utilidades. La T significa la alícuota, la tasa del impuesto a las utilidades, el 25%. Eso significa. Y le añadimos a la fórmula, ¿por qué? Porque la fórmula calcula el costo de capital denominado real
donde se considera absolutamente todos los costos y gastos adicionales que se tiene, pero también los beneficios que se tiene por pagar menos impuestos, de lo que hemos hablado hace un momento. Y todo esto va a ser añadido, va a ser más la proporción de las cuentas del patrimonio neto multiplicado, o perdón, dividido entre el total de las fuentes de financiamiento. Entonces, sobra decir que acá pasivo bien, dividido entre el total de las fuentes de financiamiento me va a dar un porcentaje. Y acá, cuando divida patrimonio entre el total de las fuentes de financiamiento, me va a dar otro porcentaje. La sumatoria de los dos porcentajes nos va a dar el 100%. ¿Ok? Entonces, acá estamos representando la fórmula de manera simplificada, porque estoy asumiendo que tengo un conjunto de pasivos a través de la letra D mayúscula y un conjunto de cuentas del patrimonio neto a través de la B dentilabial. Pero en realidad yo voy a tener varios pasivos que tienen costo de capital, entonces esa D la voy a desagregar. Y lo mismo, la B dentilabial la vamos a desagregar de acuerdo a las distintas cuentas con las que estemos trabajando. Pero la idea de la fórmula es esta. Así si calculamos la WACC. Y esta WACC va a estar expresada en términos porcentuales, por supuesto. Bien, chicos. La verdad que he tenido un día bastante pesado. Empecemos a hacer el día lunes ejercicios. Prefiero hacerlo de manera presencial porque así se va aclarando varios aspectos de cómo vamos trabajando con tasas de interés, qué significa el impacto en el estado de resultados, qué cifras se actualizan, etcétera. ¿Ok? Esperemos que para el lunes todo esté normal y podamos hacer nuestras clases presenciales. Salvo error o algún tema que siempre tenemos sorpresas en el país, les voy a comunicar oportunamente si seguimos con esta modalidad o no. Entonces lo dejamos acá, muchachos, y continuamos el día lunes. Gracias por la espera. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Muy bien. Hasta luego, licenciado. Bueno.